Buenas tardes a todos. Están ustedes en el webinario sobre la interferencia de la industria del tabaco en España. Vamos a esperar un par de minutos para esperar al resto de personas que se quieren atender este webinario, de modo que puedan ver todo el webinario en completo. ¿Vale? ¿Les parece? Un par de minutos y empezamos. Pues buenas tardes a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a este seminario web titulado La interferencia de la industria del tabaco en España. Mi nombre es Cristina Martínez y soy la jefa de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología. Este encuentro que está organizado en el día de hoy está organizado conjuntamente con el Instituto Catalán de Oncología, el IDIBEL, ASH, Cancer Patients Europe, nofumadores.org, SALT y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Queremos agradecer profundamente la colaboración de estas entidades que aportan una perspectiva complementaria desde la investigación, la práctica clínica, la defensa de los derechos a la ciudadanía, el ámbito de los pacientes y el periodismo sanitario. El objetivo de este seminario web es ofrecer una visión clara y basada en la evidencia de cómo la industria del tabaco continúa interfiriendo en las políticas públicas de salud en España. Y es que a pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la industria sigue desplegando estrategias cada vez más sofisticadas para retrasar, debilitar o desviar las medidas de control del tabaquismo. Entre ellas se encuentra el greenwashing, la instrumentalización del comercio ilícito y las denominadas tácticas del caballo de Troya, mediante las cuales intenta influir en los procesos de toma de decisiones dentro de las administraciones públicas. Hoy presentaremos los principales resultados del índice de la interferencia de la industria del tabaco en España, una herramienta reconocida internacionalmente que evalúa hasta qué punto los gobiernos están protegidos frente a la influencia de la industria. El informe completo que les presentamos en el día de hoy, y no solamente para España, sino a nivel internacional, puede consultarse a través del código QR que aparece en esta pantalla. Aprovecho también para informarles que este webinario está siendo grabado y estará disponible posteriormente en la página web de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología. Para la sesión de hoy contamos con la participación de expertos y expertas que han contribuido en la elaboración del índice, así como profesionales de amplia trayectoria que aportarán una visión tanto nacional como internacional. Además, tenemos el placer de contar con Javier Granda, que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, a quien agradecemos sinceramente su participación y que será el encargado de conducir y moderar el debate. Muchísimas gracias, Javier, por estar el día de hoy y decirles a todos que estoy convencida de que este seminario será una oportunidad valiosa para comprender mejor los desafíos actuales y para fortalecer nuestra respuesta colectiva frente a la interferencia de la industria del tabaco. Muchas gracias a todos por acompañarnos y sin más, te doy paso, Javier, para que empieces la presentación de nuestros ponentes. Muchas gracias, Cristina. En nombre de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, es un auténtico placer participar. Estamos muy preocupados por la situación y muy motivados, así que todo lo que podamos ayudar, sumar y divulgar, estaremos encantadísimos de hacerlo.
Como has comentado, la sesión comenzará con una ponencia de Olga Tigova, que es investigadora de la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología y miembro del grupo de investigadores del Índice Español de Interferencia de la Industria del Tabaco, y nos va a explicar la metodología y los resultados principales de este estudio. A continuación, Lauren Huber, que es director ejecutivo de ASH, de la Action on Smoking and Health de los Estados Unidos y que ha estado involucrado en el proceso del convenio marco para el control del tabaco desde el año 2000, nos va a hablar de greenwashing y estrategias de la asociación del sector del tabaco, Abora. A continuación, Francisco Lozano, presidente de Cancer Patients Europe en Bruselas y que ha sido presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, va a hablarnos de la colaboración en la lucha contra el comercio ilícito. La cuarta ponencia correrá a cargo de Armando Peruga, investigador del Instituto Catalán de Oncología. Anteriormente fue director del Programa Mundial del Control del Tabaco de la OMS y nos va a hablar de estas nuevas tácticas de la industria que se consideran ya un caballo de Troya. Y por último, Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, va a hablarnos del futuro y del el empaquetado genérico en España. Serán 5 ponencias muy interesantes, breves. Hay una caja con preguntas a vuestra disposición y la idea es que en la última media hora del seminario se genere un debate con las preguntas que nos hagáis y con las respuestas de los ponentes. Y sin más, para no hacer perder tiempo, le doy paso a Olena. Nos va a hablar, como digo, de esta metodología del Índice Español de Interferencia. Adelante, Olena. Muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Queríamos empezar este webinar con una breve explicación de qué es el índice, cuál es su metodología y cuáles son los principales hallazgos del informe de 2025. El índice global de interferencia de la industria de tabaco es una encuesta mundial sobre cómo los gobiernos responden a la interferencia de la industria tabacalera y protegen sus políticas de salud pública de los intereses comerciales y particulares de dicha industria, según lo que exige el Convenio Marco de la OMS para el control de tabaco. Específicamente, las directrices del artículo 5.3 dedicado específicamente a este asunto. Este informe se basa en información públicamente disponible y recogida en cada país por un equipo de investigadores y representantes de sociedad civil. La primera edición del índice se realizó en 2019, inicialmente como informe anual y posteriormente pasó a ser un informe bianual. El proyecto está coordinado por The Global Center for Good Governance in Tobacco Control, con la sede en la Universidad de Thammasat en Tailandia. Y si queréis consultar el índice, si no lo habéis hecho aún, tenéis aquí el código QR. En la siguiente diapositiva veréis la metodología del índice. El índice de tabaco utiliza un cuestionario que consta de 20 preguntas agrupadas en 7 indicadores clave de la interferencia de la industria, como podéis ver en esta pantalla, y entre ellos, por ejemplo, la participación de la industria en la elaboración de políticas o responsabilidad social empresarial de la industria tabacalera. La puntuación de cada pregunta oscila entre 0 y 5, donde un 5 indica el mayor nivel de interferencia de la industria y un 1 una interferencia baja o nula. Cada país recibe una puntuación de 0 a 100, ya que son 20 preguntas de 5 puntos, y por lo tanto, cuanto menor sea la puntuación, menor será el nivel general de interferencia. Y los países se clasifican según las puntuaciones totales que reciben. Debe reconocerse la limitación de esta evaluación, que consiste en la dependencia de información de dominio público, que significa que puede subestimar la interferencia real. En este mapa podéis ver, en la siguiente diapositiva podéis ver el mapa y puntuaciones de 100 países que participaron en el índice en la edición del año 2025. Los países en rojo más oscuros son aquellos que presentan un mayor nivel de interferencia, como República Dominicana, Suiza, Estados Unidos, entre otros. En cambio, los colores amarillo y verde, claro, identifican países con un menor nivel de interferencia, como Brunei, Palaos y Finlandia y Holanda como mejores países con mejor puntuación en Europa. España, y es donde concentraremos este webinar en resultados de España,
se sitúa en la posición 51 con una puntuación de 60 puntos sobre un máximo de 100. En la siguiente diapositiva podéis ver las puntuaciones que ha obtenido España en los informes desde año 2020. Es cuando empezamos a participar en este informe. El empeoramiento en esta edición, que cubre el periodo de abril 2023 a marzo 2025, se debe sobre todo a colaboraciones formales como el acuerdo de la Guardia Civil contra el contrabando, que en breve comentará Francisco Lozano. Las principales recomendaciones del índice para España son: eh, primero, exigir transparencia total y prohibir interacciones innecesarias. Entre ellos, establecer un registro de transparencia a nivel gubernamental para todas las interacciones con la industria de tabaco y sus representantes. Exigir la publicación de las agendas, los asistentes y las actas de cada reunión. Adoptar un código de conducta legalmente vinculante que limite las interacciones a lo estrictamente necesario. La segunda recomendación es establecer un marco regulatorio independiente. Armando Peruda nos dará más detalles sobre esta recomendación a continuación. Tercero, prohibir la participación del gobierno en el lavado de imagen ecológico y la responsabilidad social empresarial impulsados por la industria. A continuación, Laurent Huber comentará este problema actual. Cuarto, fortalecer las salvaguardias contra los conflictos de intereses. Entre ellos, modificar la ley sobre financiación política para prohibir las donaciones de personas que ocupen puestos ejecutivos o directivos en las empresas tabacaleras o sus principales redes de distribución. Y finalmente, reafirmar la autoridad nacional en materia de salud pública sobre los intereses comerciales y regionales. Esta recomendación obviamente se hace referencia a una ley integral para el control de tabaco que todos estamos esperando, pero también revisión del régimen fiscal especial de Canarias para los productos de tabaco. Estas son las principales recomendaciones del índice. Como podéis ver, tenemos bastantes puntos para mejora y a continuación comentaremos estas recomendaciones específicas. Muchas gracias. Buenas tardes a Muchísimas todos. gracias, Elena. Adelante, Loen. Vale, muchas gracias, Javier. Si podemos pasar a la próxima diapositiva para hablar un poco del greenwashing o el lavado de imagen que hace la industria tabacalera en España. Y como sabéis ya todos, creo, la industria tabacalera tiene un impacto ambiental significativo, entre ellos el impacto que causan las colillas. Según la publicación de la OMS, Tobacco Poisoning Our Planet, tabaco envenenando nuestro planeta, cada año se desechan más de 4,5 billones de colillas en el medio ambiente. 4 billones, ¿eh? Y estas están hechas de acetato de celulosa, que es un plástico que no se biodegrada eficazmente y se descompone en microplásticos, y son sumamente tóxicas. Estudios del doctor Tom Novotny de la San Diego State University en California sugiere que una colilla tirada en un bocal de agua con peces mata a la mitad de los peces en el bocal. Esto está reconocido no solo por la OMS, pero también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Bueno, la próxima diapositiva. Varios órganos de la ONU han hecho recomendaciones de cómo abordar el problema de las colillas a través de grupos de trabajo de la OMS y el Convenio Marco del Control del Tabaco. Y el informe presentado a la última conferencia de las partes por grupos de expertos realmente sugiere que se utilice un enfoque de reducción de la oferta de productos comerciales de tabaco y entre estas recomendaciones prohibir la fabricación, importación, distribución y venta de cigarrillos con filtro, ya que no solamente son un problema a nivel medioambiental, pero tampoco protegen a la salud. Es decir, está bien establecido ahora que los cigarrillos, que las colillas no protegen al consumidor de productos de cigarrillos. Eso es y por esta razón, el concepto de prohibir la fabricación, importación, distribución y venta de cigarrillos es la posición de la OMS y del Secretariado del Convenio Marco en el contexto de las negociaciones del Tratado de la ONU para eliminar la contaminación de plástico. También se recomienda que se utilice el concepto de responsabilidad extendida del productor para responsabilizar a la industria tabacalera de las consecuencias ambientales del tabaco. Pero esta implementación de este principio de responsabilidad extendida del productor debe garantizar la conformidad con el artículo 5.3 del Convenio Marco del Control del Tabaco y su obligación a que los países protejan sus políticas de salud pública
contra los intereses de la salud tabacalera. Y esto a fin de evitar conflictos de interés y garantizar que sistemas de responsabilidad extendida del productor no se utilicen para crear alianzas con entre el gobierno y la industria del tabaco y que se puede utilizar para hacer greenwashing o lavado de imagen. Podemos pasar a la próxima diapositiva. ¿Y qué ha hecho España para abordar el problema de las colillas? El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció el 22 de octubre del 24 un Real Decreto con el objetivo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Es el Real Decreto 1093, por el que se regula la gestión y los residuos de los productos de tabaco con filtros. Desafortunadamente, este decreto pone la coordinación de la limpieza por un grupo compuesto por la industria Abora, como puedes ver en la pantalla. Está hecha por Imperial Tobacco, Philip Morris International, BAT, Japan Tobacco International y otros. Y es realmente un ejemplo de lo que no se debe hacer, ya que pone en manos de la industria la gestión de los residuos promoviendo medios no eficientes, como por ejemplo el reparto de ceniceros, que no solo no funcionan y causan más basura, pero además traslada la responsabilidad al ciudadano en vez de la industria, que es la responsable de este problema. Otra preocupación que tenemos es que el mismo día en el que el decreto se aprobó en el Consejo de Ministros, la industria anunció la creación de Agora, lo que sugiere que la industria ya estaba totalmente informada del contenido del Real Decreto y que ya lo tenía todo más que preparado para encargarse del tema a través de Agora y hacer comunicación sobre este tema. Es decir, el Real Decreto español va en contra de varios artículos del Convenio Marco contra el Tabaco, que España ha ratificado, el artículo 5.3, ya que este Real Decreto legitima que la industria pueda tener una relación con gobiernos locales y municipales, lo cual va totalmente en contra del artículo 5.3, pero también va en contra del artículo 13, que prohíbe la publicidad y promoción de productos de tabaco, ya que este proceso permite a la industria hacer un lavado de imagen, hay comunicaciones a través de redes sociales, prensa y etcétera, etcétera. Enviamos una carta por parte de la sociedad civil a través de no fumadores y la correspondencia con el Ministerio de Transición Ecológica fue que la colaboración con Abora no va en contra del artículo 5.3. Lo que expertos a través del mundo dicen no es correcto, que esta colaboración con Abora es totalmente un problema en el contexto del 5.3. ¿Qué tiene que hacer España y el Ministerio de Transición Ecológica para solucionar este problema? Lo que tendrían que hacer es lo mismo que hizo el Instituto Danés de Derechos Humanos cuando terminó su colaboración con la industria tabacalera y declaró públicamente que el tabaco es profundamente perjudicial para la salud y no cabe duda que su producción y comercialización son incompatibles con el derecho a la salud. El Ministerio de Transición Ecológica debería aclarar y parar esta relación con Abora y aclarar y declarar que el tabaco y las colillas son profundamente perjudiciales para la salud y el de la planeta, y no cabe duda que su producción y comercialización son incompatibles con el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Muchas gracias, Javier. Te devuelvo el micro. Muchas gracias, Laurent. Empiezan a haber preguntas. Recordad, cualquier duda, comentario, opinión, tenéis la cajita de preguntas y respuestas y las abordamos al final. Turno de Francisco Lozano de Cancer Patients Europe. Nos va a hablar de la lucha contra el comercio ilícito. Adelante. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos y gracias por haberme dado la oportunidad de participar en la elaboración de esta edición del Índice de Interferencia del Tabaco en España. Bueno, la verdad es que hemos dado una puntuación mala, como explicaba Olena. Nos hemos encargado de esto Rodrigo Córdoba, que lo conocéis casi todos, yo pienso, que es médico de familia, profesor de la Universidad de Zaragoza, y yo, y nos hemos encargado de ver un poquito cuál era esa colaboración en la lucha contra el comercio ilícito por parte de la industria del tabaco en España. Esta es la noticia a la que se referían, que apareció en Europa Press y que realmente eso hizo que se publicase en todos los medios de comunicación prácticamente de España, ¿no? Decía que la Mesa del Tabaco y la Guardia Civil firmaron un acuerdo para la lucha contra el comercio ilícito del tabaco. Bueno, ¿quién es la Mesa del Tabaco? La Mesa del Tabaco representa el conjunto del sector del tabaco, agricultores, transformadores, industria tabaquera, mayoristas, estancos, pero especialmente la industria tabaquera, que es la que lo patrocina, la que lo patrocina y la que, bueno, pues lanza sus ideas ahí. Ponme la siguiente diapositiva. A mí me gustaría simplemente aprovechar para desmitificar esto del comercio ilícito y de lo que está haciendo la industria del tabaco, que es blanquear su imagen diciendo que luchan contra el comercio ilícito.
Las tabaqueras están claramente detrás del comercio ilícito. Ya en el 2004, ante una serie de denuncias en la Unión Europea, OLAF, que es la agencia antifraude de la Unión Europea, bueno, pues llegó a la conclusión de que estaban detrás las principales tabaqueras de las principales operaciones de contrabando y de comercio ilícito en Europa. Tanto es así que en el 2004, antes de llegar de avanzar más, Philip Morris hizo un pacto con OLAF en el que ofreció 1.250 millones de euros a la Unión Europea y los países perjudicados y prometió que no iba a volver a hacerlo, que esto estaba mal, lo reconoció y que no lo haría más. Unos meses después, British American Tobacco, unos meses después, Imperial Tobacco y Japan Tobacco hicieron lo mismo, es decir, reconocieron esto y se fueron atrás. Pero creo que es muy importante establecer claramente las diferencias entre los tipos de comercio ilícito, que son el contrabando, el tabaco falsificado y illicit wise principalmente. Según la OMS, comercio ilícito es cualquier práctica o conducta prohibida por la ley relacionada con la producción, envío, recepción, posesión, distribución o venta o compra de productos del tabaco. Pero bueno, insisto, hay que distinguir estos tres aspectos que son completamente, es muy importante, son distintos. El contrabando es lo más importante, es alrededor de un 70% del comercio ilícito en España, en este caso, y en Europa. Es el principal responsable, insisto, la industria del tabaco. Y consiste bueno, pues en que productos fabricados por una empresa tabaquera se ponen en el mercado sin pasar por el filtro del impuesto del sistema fiscal. Eso perjudica enormemente, por supuesto, a los gobiernos que no cobran el dinero de los impuestos y lo pueden dedicar a otras cosas. Y nosotros pensamos que también a la gente joven y a la gente con problemas para acceder al mercado del tabaco, que tienen un tabaco más barato y más accesible, ¿no? Eso, por supuesto, no perjudica a las tabaqueras que sí cobran su dinero. Otro tema es el tabaco falsificado. Ahí sí que les hace daño, porque realmente el tabaco falsificado son productos de tabaco que imitan marcas conocidas sin conocimiento de los propietarios de las mismas. El tabaco falsificado es una muy pequeña parte, es aproximadamente un 2% del comercio ilícito de tabaco en España. Y luego, pues hay otra cosa que es los illicit wise, que es una especie de tabaco, se traduciría como tabaco blanco, de bajo precio. Son marcas manufacturadas legítimamente con etiquetado de tasas, pero en un mercado local distinto del nacional. En España sería, por ejemplo, el tabaco de Canarias, que se vende pagando impuestos en Canarias, pero con un precio mucho menor. Y cuando se lleva a la península, pues es un illicit white. Y sobre todo, pues el ejemplo de Andorra y de Gibraltar, que pagan impuestos estas tabaqueras en Andorra y en Gibraltar, pero al final, cuando se vende en España, ese impuesto no es cobrado en España. El impuesto de Gibraltar y de Andorra es mucho más pequeño, con lo cual está más asequible, más disponible el tabaco, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que hay. Que quede muy claro entonces que las tabaqueras en principio no tienen interés en luchar contra el comercio ilícito, salvo en el caso del tabaco falsificado, ¿no? Que es un 2% del total. Bueno, hace ya años el convenio marco, a través del artículo 15, desarrolló el protocolo de comercio ilícito que intentaba establecer un sistema de trazabilidad del tabaco, es decir, poder controlar el tabaco desde que sale de la fábrica hasta que se llega al punto de venta, donde se vende finalmente al consumidor, ¿no? Este protocolo se adoptó en el 2012, pero ya entonces las tabaqueras empezaron a crear un sistema de trazabilidad bueno, para contestar a esto, ¿no? Es curioso bueno, que el sistema que se popularizó fundamentalmente fue el que había hecho Philip Morris, que se llamaba Codentify. Es un sistema que controlaba, ellos hacían todo, controlaban y al final pues no quedaba muy claro que hubiera una independencia alrededor. Para contestar a esto, bueno, pues Codentify se cedió gratuitamente a British American Tobacco por parte de Philip Morris, Imperial Tobacco y Japan Tobacco. Y bueno, pues aún así no se callaron las críticas y curiosamente en el 2012, que fue cuando ya entraba en vigor el protocolo, bueno, pues la Interpol lo adoptó como sistema de control en las aduanas, ¿no? Casualmente había recibido en ese año un donativo de 23 millones y medio de dólares de Philip Morris, o sea que fue bastante escandalosa, se criticó mucho y ante esto, pues Philip Morris decidió dejar de ser la propietaria de Codentify y pasárselo a una empresa que se llama Inexto, que es del grupo francés Impala, que tampoco es que sea independiente de Philip Morris, ¿no? En España también hubo un intento de Philip Morris de hacer esto, de imponernos el Codentify, ¿no? Y tanto es así que donó a la Guardia Civil hizo una donación a la Guardia Civil, que en concreto fueron todos los sistemas informáticos para que en las aduanas se pudiese utilizar el sistema de Codentify. Eso generó
la respuesta, una protesta masiva de la gente que trabajamos en control del tabaco y llevó incluso a que se pidiera, esto fue en 2018, se pidiese la presencia del director general de la Guardia Civil en el Congreso de los Diputados para que explicase este tipo de convenio, que además, y esta donación que violaba el convenio marco de control del tabaco, ¿no? Casualmente hubo un cambio de gobierno en esa fecha, se paralizó la actividad parlamentaria y al final, pues, ¿qué pasó? Pues que no, nunca llegó a tener lugar esa comparecencia. Sin embargo, hay que decir que después de todo esto en España tenemos un sistema de trazabilidad bastante correcto porque es de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y es ahora mismo absolutamente independiente. Ponme la siguiente diapositiva. Como conclusión, decir que, bueno, que al final este tipo de mensajes que vemos en los medios, que están claramente pues diseñados para, bueno, pues para mejorar la imagen de la industria del tabaco, lanzan siempre mensajes de todo tipo. Por ejemplo, está en la nota de prensa, esta nota que hizo la Mesa del Tabaco, fijaros lo que dice al final. Dice, medidas como la implementación del empaquetado genérico, como ya se ha puesto de manifiesto en otros países, no es cierto en absoluto, agravan el problema del comercio ilícito al eliminar los elementos distintivos que permiten identificar productos legales, generando un impacto negativo tanto en la recaudación fiscal como los esfuerzos conjuntos para combatir el fraude. Bueno, esto es absolutamente falso. Esto son mensajes que se lanzan, pero que se lanzan muchas veces y que al final quedan bueno, pues quedan en el aire y que pueden llevar a situaciones como la que vemos ahora, que lamentablemente en esta modificación legislativa que esperamos todos como agua de mayo en nuestro país, pues el empaquetado genérico ha quedado fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La siguiente ponencia es de Armando Peruga, del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge y d'Ibel. Nos va a hablar del caballo de Troya, la industria tabaquera dentro del gobierno. Adelante. Muchas gracias, Javier. Como ha mostrado Olena, el índice de interferencia de la industria tabaquera en España nunca ha sido muy bueno, nunca ha bajado de 50 puntos, porque la industria del tabaco tiene una participación institucionalizada en el gobierno de España que presenta un conflicto irreconciliable, porque la industria busca beneficios económicos vendiendo más tabaco, mientras que Sanidad prioriza la salud pública reduciendo el consumo de tabaco. Para entender esta institucionalización hay que retrotraerse al siglo XVII, en el que España creó el primer monopolio estatal de tabaco, pero con la entrada en la Unión Europea este monopolio se liberaliza, pero no de forma completa, sino incompleta. La siguiente, por favor. A diferencia de otros países, España creó por ley el comisionado para el mercado de tabacos para sustituir al núcleo funcional dirigente de tabacalera el monopolio anterior. La siguiente, por favor. Aunque la ley prohíbe explícitamente que el comisionado interfiera en materia sanitaria, la siguiente, sorprendentemente, le da la capacidad de supervisar la composición y promoción del producto para proteger, entre comillas, al consumidor con fines sanitarios. La siguiente. La ley también manda que el comisionado tenga un comité consultivo en el que participe la industria por ley. La siguiente. Las funciones del comité consultivo son, entre otras, y contrariamente al mandato de no interferencia, literalmente valorar las nuevas reglas de salud, publicidad y organización antes de que se aprueben. La siguiente, por favor. La composición del comité revela un desequilibrio de poder evidente. Está formado por 10 miembros de la Administración Pública, fundamentalmente ministerios de Hacienda, 7 representantes de la industria tabacalera, un solo representante del Ministerio de Sanidad y un representante de una organización de consumidores. En conclusión, el diseño del comisionado y del comité consultivo permite la interferencia teóricamente, pero se produce en la práctica la siguiente, por favor. Para comprobarlo, quisimos saber qué se habla en el comité consultivo y analizamos las actas de las reuniones de este comité del 2023 al 2024 y los resultados indican dos cosas. La siguiente, por favor. Las normas discutidas en este comité fueron cuatro: proyecto de ley del mercado de tabaco en sustitución de la ley del 98, la propuesta del nuevo estatuto del comisionado, que es la que organiza la composición, el PIT y el empaquetado neutro. Las cuatro estrategias claves fueron las siguientes. La siguiente, por favor. Posponer y manejar, y aquí tenemos básicamente algunas de las frases que encontramos en estas actas, para proponer o desbloquear, para bloquear el avance. La siguiente, por favor.
El manejo de la información desfavorable es la segunda de estas tácticas. La siguiente, por favor. Afirmar el derecho a participar, que no es tanto un derecho a participar, sino el derecho a imponer sus propias soluciones. La siguiente, por favor. Y amenazar con litigios. La siguiente, por favor, aunque se olviden de mencionar que siempre han perdido cada vez que han ido a un tribunal con este tema. Las consecuencias de toda esta interferencia, que no solamente se dio a través del comité consultivo, aunque nos da una visión de por dónde fue, es que el empaquetado neutro fue eliminado y Raquel Fernández nos hablará ahora de lo que está pasando con esto. Fue eliminado de un real decreto y no tampoco está en la ley que se está discutiendo en este momento. Y lo único que se aprobó fue el estatuto del comisionado, que fue aprobado sin alterar la composición ni las funciones el comité. Es decir, que sigue estando eh, mayoritariamente dominado por la industria del tabaco. Las conclusiones son, la primera de ellas es que la presencia institucionalizada de la industria en el gobierno termina interfiriendo con la salud. La segunda es que la reforma urgente, necesitamos una reforma urgente de la ley del mercado del tabaco y del estatuto del comisionado para modificar estas funciones tanto del comisionado como de el comité consultivo. Y finalmente, por recordar lo que no quede, es que para evitar que siga galopando libremente el caballo de Troya, que significa esta institucionalización, hay que recordar, como recuerda el convenio marco, que la salud pública y los intereses comerciales de la industria tabaquera son irreconciliables. La siguiente. Y muchas gracias. Javier, te paso de nuevo la palabra. Muchas gracias, Armando. Acabamos con la ponencia de Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org, hablando de futuro. Adelante. Hola, muchas gracias, Xavi. Bueno, pues enlazando con lo expuesto por Armando, yo voy a explicaros a través del ejemplo del empaquetado neutro cómo la industria tabaquera bloquea las políticas de control de tabaquismo. Desde que Mónica García asumió el cargo de ministra de Sanidad y anunció su intención de introducir nuevas medidas de control de tabaquismo, hemos constatado que se ha producido un aumento notable de la actividad y la interferencia de la industria tabaquera, la cual ha desplegado una narrativa basada en el miedo económico y legal para paralizar a los legisladores. Los puntos principales de esta narrativa son la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, es decir, el miedo legal, el fomento del comercio ilícito y la falsificación, el miedo a la inseguridad, el impacto económico de la cadena de valor y el empleo, que sería el miedo social. Bueno, pues como ha ocurrido históricamente, la industria ha movilizado a terceros de apariencia independiente para retrasar y bloquear la aprobación de estas medidas. Esta interferencia se ve claramente en el caso del empaquetado neutro, en el que, para frenar su avance, la industria ha ejercido su influencia en las comunidades autónomas donde se cultiva o fabrica tabaco, utilizando a los grupos políticos de estas regiones como instrumento de presión. También ha utilizado organismos reguladores de la Administración, como la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y el Consejo Asesor de Comisión de Tabacos, como nos ha explicado ahora mismo Armando. El objetivo ha sido impedir que esta medida ni siquiera llegara a incluirse en la normativa elevada al Consejo de Ministros. Next. En el índice hemos recogido algunos ejemplos de esta interferencia de la industria, como fue la reunión mantenida entre la presidenta cántabra con Altadis, en la cual Cantabria apoyó a la planta de la tabaquera en la región y la tabaquera expresó su preocupación sobre la amenaza que suponía el empaquetado neutro usando los argumentos anteriormente explicados. Otro ejemplo es la declaración institucional unánime de la Asamblea de Extremadura apoyando la producción del tabaco en la región y oponiéndose al empaquetado neutro con el argumento del impacto negativo sobre el sector tabaquero y con la exigencia de basar las nuevas regulaciones en evidencia científica y evaluaciones de impacto socioeconómico.
En Canarias, el Parlamento Autonómico aprobó por unanimidad una moción no vinculante oponiéndose a la adopción del empaquetado neutro, seguida de la decisión de Coalición Canaria de someter a debate en el Congreso de los Diputados una propuesta para instar al Gobierno central a detener la implementación del empaquetado neutro. Lo que llevó a cabo meses después con la presentación de una interpelación urgente al Congreso sobre el impacto económico de la introducción del empaquetado neutro para los productos del tabaco en Canarias. Utilizando de nuevo todos los argumentos de la industria tabaquera, que os resumo en la diapositiva que podéis ver a posteriori, que no me entretengo porque no tenemos tiempo, y con unos vídeos repletos de perlas que también os dejo ahí porque de verdad no las podéis perder. Bueno, pues no me voy a detener en el detalle del proceso parlamentario, podéis consultarlo después en este par de diapositivas, pero sí quiero subrayar un hecho especialmente grave. Es que una representante pública llegara a agradecer y felicitar a la industria del tabaco en pleno Congreso de los Diputados por su implicación en el proceso para tratar de impedir la implementación del empaquetado neutro, es algo muy grave. Estamos hablando de una industria responsable de más de 60.000 muertes al año en nuestro país. Este comportamiento de verdad que no puede clasificarse nada más que de vergonzoso, indecente, intolerable y algo que como sociedad no deberíamos de permitir. Todo esto concluyó el 8 de abril de 2025 con un acuerdo del Parlamento para instar al Gobierno a evaluar la eficacia del empaquetado neutro basándose en la experiencia de otros países y evaluar su impacto económico y social en Canarias. Bueno, pues las tabacaleras también han utilizado a otros organismos supuestamente independientes para paralizar la implementación del empaquetado neutro, como son la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la cual ha repetido los argumentos de la industria solicitando evidencia empírica, es decir, retrasar la normativa pidiendo de forma infinita más evidencia, y la defensa de la competencia. También ha utilizado Andema, que es una asociación empresarial sin ánimo de lucro para la defensa de la marca, que ha utilizado la narrativa de la expropiación encubierta de la marca, ha advertido sobre un supuesto efecto dominó del empaquetado neutro del tabaco sobre otros productos, como puede ser el alcohol y el azúcar, y ha afirmado que la homogeneización de las marcas facilitaría la falsificación y el comercio ilícito, es decir, toda la narrativa que ya hemos visto de la industria. Las consecuencias han sido que el resultado de toda esta interferencia y manipulación política es el hecho de que el empaquetado neutro estuvo incluido en las primeras versiones tanto del Real Decreto como de la modificación de la Ley del Tabaco y desapareció de las versiones finales aprobadas en Consejo de Ministros, por lo cual la industria ha conseguido su propósito, es decir, que el empaquetado neutro ni siquiera llegará al debate parlamentario. Por lo tanto, la industria se apunta un tanto, gana los intereses económicos de unos pocos, mientras que la sociedad en su conjunto perdemos, tanto en salud como económicamente, si traducimos en términos económicos el coste que va a suponer a nuestra sanidad pública el tratamiento de todas las enfermedades que produce el consumo de tabaco, tanto de forma activa como pasiva. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Panorama preocupante, la verdad. Bueno, hay un montón de preguntas, así que os ruego brevedad, respuestas casi telegráficas. La primera es de Julián Ortega. Dice, desde hace tiempo, bueno, las formulo y las respondéis quien os sintáis constreñidos. Desde hace un tiempo observo la aparición de fumadores tanto en series televisivas como en películas. ¿No estaba esto regulado? ¿Significa que la industria del tabaco está detrás de la financiación de dichas series y películas? Me voy a permitir también añadir que a mí me extraña mucho que en el programa de radio más escuchado de los fines de semana, programa deportivo, el presentador está permanentemente fumando, no sé si vapeador o tabaco recalentado, pero vamos, la imagen es demoledora. ¿Está detrás la industria de estas acciones? ¿Quién quiere responder? Sí, Raquel. Si me permitís, yo respondo. Pues efectivamente, detrás de todo esto está la industria, pero de forma, bueno, pues es algo que no es público, pero sí en el pasado sí se han llegado a publicar y averiguar cómo la industria ha utilizado estas tácticas con muchos actores y películas. Nada hace indicar que ahora mismo esté ocurriendo lo contrario. Desgraciadamente, a día de hoy, esto no está regulado y es lo que todos los que estamos luchando contra
la industria estamos pidiendo que se haga. Es decir, que no se permita este tipo de que series y películas no reciban compensación económica de la industria, que tengan advertencias de que hay consumo de tabaco y de vapeadores, que, por ejemplo, no se den financiación pública a todas aquellas producciones audiovisuales que tengan contenido de tabaco y de vapeadores. Y bueno, es algo que tenemos que avanzar en legislar. Desgraciadamente a día de hoy no está legislado y la industria lo está aprovechando para volver a normalizar el consumo entre especialmente adolescentes y jóvenes, lo que es el vapeo y el tabaco. Hay estudios que demuestran que ha habido un incremento grande en este sentido de impactos de tabaco en las producciones audiovisuales. Hay otro ejemplo bastante lamentable que es el de Rosalía, que en todos sus videoclips sale fumando. Así Yo que es. tengo una hija adolescente y otra preadolescente, a mí esto me parece tremendo. Nicole Haas de APPOC pregunta cómo podemos controlar el mercado del vapeo. También lo pregunta Mireia Vigorra, ¿y si se regulará el tema de los vapers? ¿Quién quiere contestar? Si no queréis ninguno, vuelvo a Bueno, contestar yo yo. entiendo, mira, no, yo creo que sí que se va a regular. O sea, si al final tenemos este proyecto de ley, acaba en ley, y si al final vemos que realmente se regula, a pesar de las presiones que habéis explicado aquí, pues hombre, yo creo que el vapeo, una de las cosas que se va a hacer es equipararse con todo el resto del tabaco, y eso creo que es muy importante. O sea, el que ya dejemos de presentar productos que dicen que son menos peligrosos, pero que siguen siendo peligrosos y que además, de alguna manera, pues mantienen una adicción. Creo que sí que eso es lo que, precisamente en lo que estamos, en regular el vapeo, que es muy importante. Creo que para ti también, Francisco. Ana Ricovene dice, ¿cómo se distribuye el tabaco de contrabando por parte de las tabaqueras? ¿Quién lo controla o cómo escapan de la ley? Bueno, sí me gustaría aclarar algo bueno, que esto va a menos. Quiero decir, hay que decir que en España, entre los años, en la década de los 90 a los 2000, el 40% del tabaco que se vendía era de contrabando o era ilícito, comercio ilícito, ¿no? Sin embargo, ahora mismo creemos que estamos por debajo del 10%, o sea, ha mejorado mucho, ¿no? ¿Quién lo distribuye? ¿Cómo? Bueno, pues son mafias que están de alguna manera patrocinadas por la industria del tabaco y bueno, pues en Europa han estado funcionando así y OLAF, que es la agencia antifraude, ya lo he comentado, demostró estas implicaciones clarísimamente, ¿no? Es que es así de claro. O sea, si tú consigues poner un producto más accesible precisamente a la gente que les interesa las tabaqueras, porque la mayoría de la gente que fuma o deja de fumar o se muere por fumar, y entonces al final se quedan sin clientes. Les interesa a la gente joven. La gente joven con los impuestos tan altos que está viendo en Europa, le es muy difícil comprar tabaco. En Australia, que cuesta una cajetilla de tabaco 23 euros, pocos niños fuman. Si los niños no fumasen, al final se les acaba el negocio. Entonces están detrás de esto. Y bueno, por eso cuando vemos ese tipo de mensajes en los que intentan desmitificar la idea y decir que ellos están en contra del comercio ilícito, pues no es en absoluto cierto. Están las tabaqueras detrás y bueno, pues afortunadamente hemos conseguido que mejore. Insisto, algunos avances importantes. El Codentify, por ejemplo, en España no se está utilizando. Se utiliza un sistema de la fábrica de moneda y timbre para hacer una trazabilidad del producto, lo cual es muy... hemos conseguido separar a la industria del control de los productos y eso es bueno. Muchas gracias. Mariola Moreno, querría saber si se plantean estrategias más allá de las educativas, pedagógicas y de investigación, que son interesantes y en las que colaboramos como grupo de voluntariado, pero que son insuficientes. Hay sanciones que no se aplican y las tabacaleras siguen teniendo el poder. ¿Algún comentario? Si me ¿Hay permites, estrategias más allá de las educativas? si me permites, una Sí. posible, porque hay información muy interesante a través de estos informes, como el que se presenta ahora sobre la interferencia de la industria. El problema que tenemos, claro, es un informe por parte de la sociedad civil. Y otro problema que tenemos es que el Convenio Marco del Control del Tabaco no tiene un proceso de monitoreo eficaz. Es decir, no hay un proceso en el cual la sociedad civil, la población civil puede quejarse, por ejemplo, e informar de lo que está pasando a nivel nacional. Una cosa que se puede hacer y que estamos haciendo a través de la mayoría de los oradores que están hoy en este panel es utilizar esta información para presentarlo en procesos de elaboración y presentación de informes formales
a tratados de derechos humanos que España ha ratificado. Por ejemplo, se está presentando uno, ya se ha presentado uno, creo ya, al examen periódico universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, justamente para mencionar y divulgar este tipo de problemas y denunciar este tipo de problemas que tenemos en España. Así que es una posibilidad de utilizar estos mecanismos de derechos humanos en los cuales podemos de una manera formal presentar informes formales que luego pueden crear situaciones en las cuales el comité responsable por la implementación de estos tratados de derechos humanos hacen recomendaciones a los países. Lo hicimos, por ejemplo, el año pasado con Luxemburgo, y el comité, en el contexto del Tratado para la Protección de Mujeres, recomendó a Luxemburgo que haga más para proteger a las mujeres y niñas contra la industria tabacalera. Así que esto es una posibilidad. La otra creo que también es litigio. Creo que hay oportunidades en este caso. Por ejemplo, seguramente que sabes el caso suizo en el cual un grupo de ancianas atacó al gobierno suizo por temas medioambientales y fue hasta la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso podría ser otro tema. Por ejemplo, incluso en el contexto de lo que está haciendo España con el lavado de imagen a través de Abora, por ejemplo, es algo que se podría atacar a nivel legal y asegurarse que la industria, por ejemplo, en casos que no solamente en el contexto de responsabilidad extendida del productor, que asegurarse que no solamente tengan, bueno, para asegurarse que tengan que pagar por todo el costo que tiene el problema del tabaco en España. Sí, Muchas gracias. Javier, si me permites Sí, añadir una cosa que yo creo que es importante. Por parte de la sociedad civil a veces estamos muy preocupados de las medidas de reducción de la demanda de las que se ocupa el Ministerio y muchas veces presionamos sobre el Ministerio, pero hay que reconocer que las medidas de la oferta dependen del Ministerio de Hacienda y que si alguien está bloqueando las medidas que está proponiendo el Ministerio de Sanidad para regular el vapeo, para regular el empaquetado neutro, es el Ministerio de Hacienda, es el comisionado de salud, perdón, de comisionado del mercado para tabacos. Y por tanto tenemos una obligación de exigir cuanto antes lo que decía yo anteriormente, la reforma de la ley del mercado de tabacos y del propio comité consultivo que hace que el Ministerio de Hacienda sea tan sensible a las peticiones de la industria. Y por tanto, nos lo tenemos que meter en la cabeza como sociedad civil. No solamente tenemos que hablar con el Ministerio de Sanidad, hay que presionar al Ministerio de Hacienda, que son en estos momentos los que están bloqueando lo fundamental, los cambios fundamentales en las leyes. De hecho, Yo, quería lo que yo, ya hemos en esa. añadir, si me Sí. permitís, que el Real Decreto tiene que ser enviado al Consejo de Estado y lleva 2 meses bloqueado en el Ministerio de Hacienda. una puntualización, no quiero acaparar el debate, pero sí que es una cosa que siempre me ha preocupado y que como estamos hablando y la pregunta va por qué se puede hacer más de esto, ¿no? A ver, hay una cosa que siempre me ha preocupado a mí, que es que el convenio marco es fantástico. Es una herramienta estupenda que está ahí, que nos ayuda muchísimo y que es muy racional, todo es muy lógico, pero no está siendo muy eficaz. ¿Por qué? Pues porque no lo conoce la gente. O sea, el convenio marco de control del tabaco, que es que nuestro país y la Unión Europea y todos los países europeos y un montón de países en el mundo han firmado y han ratificado. Bueno, pues si tú sales del Ministerio de Sanidad, y que además afecta en este caso a los funcionarios públicos, no lo conoce nadie. O sea, yo recuerdo y cuando hicimos aquí en la pelea en La Graciosa por aquello de La Graciosa sin humo y tal, resulta que los alcaldes no sabían lo que era el convenio marco. Resulta que los funcionarios no saben nada del convenio marco. Entonces, claro, así nos va. Yo creo que habría que hacer un ejercicio de pedagogía desde la OMS y desde nosotros y desde el Ministerio de Sanidad, por supuesto, para que en toda la administración se conozca pues el alcance del convenio, lo que hemos firmado, lo que nuestro país se ha responsabilidad de hacer. Y entonces, así a lo mejor conseguiríamos que no hubiese tal interferencia, porque la gente la podría rechazar más. Muchas gracias. Nicole Haas comenta, si se movilizan terceros para manipular, habrá que hacer lo mismo, tener influencers y referencers. Aquí en Canarias ni se controlan las playas sin humo. ¿Creéis que hay que potenciar la figura del influencer de salud? Eh,
Bueno, sí, indudablemente que sí, pero yo creo que lo que, como sociedad civil, lo que tenemos que dirigirnos es a las autoridades que tienen capacidad para decidir. Como decía Raquel y yo hace un momento, el Ministerio de Hacienda está siendo la principal barrera para mejorar nuestras leyes de control de tabaco y de vapeo. Y por tanto, hay que hacer todo lo posible para que como sociedad civil influyamos en todos aquellos que tienen decisión, tanto en los marcos digitales como en los marcos análogos, que son los que en definitiva tienen que ver, como decía Raquel, el Consejo de Estado, el Ministerio de Hacienda, etcétera, e incluso el Ministerio de Agricultura en industria. Bueno, probablemente Raquel podría contar muchas anécdotas acerca de la respuesta que le dio el ministro de Industria a la representante de Coalición Canaria en el Parlamento. Pero bueno, eso ya es otro tema. Eso ya para Raquel, un melón muy grande. Sí, ahí evidentemente estamos viendo que el gobierno es muy sensible al poder económico de la industria y la influencia de la industria. Vemos cómo o sea, la ministra de Sanidad, estamos ahora en un momento muy delicado en el que desde el Ministerio de Sanidad se están intentando hacer avances en materia de control de tabaquismo y cuando entró en 2023, noviembre de 2023, entró la ministra. Llevamos y estamos ya en 2026. Ha pasado 2 años y medio y vemos que seguimos prácticamente en el mismo sitio. No hemos conseguido aprobar ni una sola ley. Van mucho más lentas que cualquier otra ley. Que cada vez, que no solo... Efectivamente, el ministro de Industria es perdón, el ministro de Hacienda es quien mete los palos en la rueda para que no se siga avanzando o se avance muy lentamente, lo cual es muy preocupante en un contexto político en el cual la legislatura puede saltar en añicos en cualquier momento. Y eso la industria lo sabe, evidentemente. Así que nuestro caballo de batalla no tiene que ser solo en el Ministerio de Sanidad, tiene que ser en otros ministerios y el de Hacienda es uno muy importante, pero también efectivamente tenemos que ahí trabajar con el de Industria, que evidentemente no tiene ningún interés en que sanitario y que ver las cosas desde otra perspectiva. El de agricultura ahí ya no solo el ministerio, sino tenemos ahí comunidades autónomas como Extremadura, donde da lo mismo el color, de qué color político sea el presidente de turno o la oposición, realmente siempre van a apoyar el cultivo de tabaco en vez de intentar que el cultivo de tabaco se transforme en otros cultivos que sean beneficiosos para la salud y que además, bueno, pues bueno, pues es que además, ahora por ejemplo que estamos viendo todo el tema de los agricultores que están protestando, entre ellos están los agricultores del tabaco, que están diciendo que la PAC no les va a dar dinero. La PAC no les da, realmente es la industria del tabaco quien tendría que estar pagando eso, no todos. No, o sea, el cultivo de tabaco no deberíamos ser toda la sociedad a través bueno, de nuestros impuestos y esas ayudas a la agricultura del tabaco. Entonces, bueno, lo ideal es que efectivamente que esas ayudas al cultivo de tabaco terminen. Y sin embargo, hay Yo creo, presiones Raquel, entre los que poderes políticos para que continúen. yo creo que ha salido aquí un tema muy, muy interesante, ¿no? Que es la sociedad que queremos y dónde estamos. Yo creo que estamos en un entorno europeo, en un entorno donde la salud es muy importante para la población cada vez más, ¿no? Y es importante transmitir esto de alguna manera, ¿no? No todo vale, no todo vale. O sea, no estamos en una sociedad en la que todo valga para ganar dinero, en que Hacienda tenga que vencer en esta guerra al Ministerio de Sanidad, porque hay una especie de guerra entre Hacienda, Industria, agricultura y sanidad. La sanidad es muy importante.
importante para los europeos y para los españoles cada vez más. Y esto hay que hacerlo ver a la sociedad y la sociedad tiene que manifestarlo, porque cuando la sociedad se manifiesta, mira lo que pasó en las leyes del tabaco, hubo un debate social enorme en el 2005, en el 2010 y la mayoría de la sociedad optó, a pesar de los catastrofistas ideas que nos transmitían los representantes del tabaco de alguna manera, pues al final la sociedad se manifestó muy claramente en favor de la salud y de leyes que eran necesarias, ¿no? Y creo que nos está faltando llegar a la sociedad probablemente y que la sociedad se manifieste claramente en este sentido, que es muy necesario cada vez más. Raquel, muy brevemente, Ana Ricovene pregunta, ¿quieres decir que estas tres comunidades tienen más poder que todo el resto? No, evidentemente, pero son las que hacen más ruido. Y si Coalición Canaria lleva al Congreso de los Diputados un tema así, pues evidentemente Coalición Canaria ha tenido, que tiene una influencia de la industria del tabaco, ha hecho que se hable de este tema en el Congreso de los Diputados. Igual que otros hablan de su tema, pero ya me Pero es que parece son lo temas, suficientemente perdona, grave es que que son esto se temas paralice en el falsos. Congreso de los Diputados. Es que no es verdad, fíjate, yo vivo en Canarias, ¿no? Y quiero dejar muy clara la cosa. O sea, en Canarias estamos hartos de oír todos los días lo mismo. O sea, que en Canarias es trascendental el cultivo del tabaco, que es una tradición. Pues no, 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 perdón. En Canarias, según la COE, viven directa o indirectamente del mercado del tabaco, 3.500 personas. Y vivimos cerca de 2 millones de personas en Canarias. Entonces, eso de que es tan trascendental, y la mayoría del tabaco que se vende en Canarias y que se produce en Canarias son cigarros puros y con una producción muy pequeña. El resto del tabaco, que es un gran negocio, es tabaco rubio americano que viene aquí, que se transforma con una producción industrial, con máquinas, con muy pocos trabajadores, se transforma en cigarrillos que luego se venden aquí y se exportan fuera, ¿no? Es verdad que los impuestos son más pequeños, pero dejan mucho dinero en Canarias. Es una hipocresía tremenda. O sea, pero Canarias resulta que está ganando mucho dinero en base a una industria del tabaco que no es un producto autóctono de aquí, que encima emplea muy poca mano de obra y que quien más dinero gana son principalmente las grandes tabaqueras, dos en concreto, Japan Tobacco y Philip Morris, ¿no? Y British American Tobacco también, ¿no? Pero realmente dejan poco dinero aquí, dejan algo de dinero, es cierto, pero es una hipocresía y sin embargo lo repiten en el Parlamento, como has dicho tú. Vemos a la diputada de Coalición Canaria que se va a Madrid y dice eso, es que en Canarias es fundamental. Bueno, habrá que ver hasta qué punto es fundamental, pero lo repiten muchas veces y la gente se lo cree. A lo mejor nos falta tener espacios bueno, pues donde podemos manifestar estas cosas. Yo ahí apelo y agradezco mucho a Anis lo que hace, ¿no? Porque realmente los periodistas, yo he hecho en falta que a veces sean más críticos. Cuando alguien en Canarias dice esto, ¿por qué no hay un periodista de investigación que dice estas cosas? Y dice, señores, ¿pero qué están ustedes diciendo? Si es que el canario lo que quiere es vender sol y playa y no veneno y muerte y enfermedad, ¿no? A los canarios nos cuesta muchísimo dinero, porque es muy barato el tabaco aquí, pues la enfermedad que causa, dinero y dolor y, bueno, pues un maltrecho servicio canario de salud que tiene que atender también a todos los fumadores que se nos van quedando en el camino por culpa de esto, ¿no? Creo que la única explicación de que en Canarias se haya declarado el tabaco como sector estratégico de las islas es que los políticos que lo han declarado como sector estratégico pues tienen una influencia que posiblemente también sea económica por parte de la industria. Es así, porque los canarios de a pie, la ciudadanía, realmente no tiene ahí nada que ganar. Sí, sí, por supuesto, yo estoy convencido de que detrás hay algo de esto, pero también es verdad que hay gente que es pues muy naif, que lo oye 40 veces y se lo cree, porque hoy en día cuando te mandan 40 veces un mensaje, la gente acaba creyéndoselo, ¿no? También. Y bueno, pues a lo mejor es cuestión de que seamos capaces todos de hacer una labor educativa con la ayuda de los medios de comunicación, que al final son los que repercuten estas ideas, para que la gente sepa cuál es la realidad, porque se nos está vendiendo una realidad muy descafeinada, que no es cierta en absoluto, y se está influyendo muchísimo en la sociedad, y la sociedad no se está manifestando en contra de esto. Ana Ricovene pregunta, ¿cómo puede ser que con la nueva regulación y aumento de precio las tabaqueras ganen mucho más? ¿Quién contesta eso? Yo creo, no sé, no tengo los datos a mano, pero el de ganar más no es cuestión de precio, es cuestión quiero decir, ganar menos no es cuestión de precio, es cuestión de impuestos. Si tú subes los precios y todo el beneficio se va a la industria, ganan más. Si tú subes los precios a base de subir impuestos, el que gana más es el gobierno y la sociedad en su conjunto. Por tanto, hace tiempo que nos han subido los impuestos de tabaco. De hecho, en los últimos 10 años hay estudios que demuestran que la asequibilidad, que es el precio relativo del tabaco, ha disminuido, perdón, ha aumentado un 15%. Es decir, hoy por hoy
el tabaco es aproximadamente, por decirlo de una manera muy sencilla, es un 15% más barato que hace 10 años. Y por tanto, eso tiene un problema y es que si no suben los impuestos, la diferencia del beneficio se va a la industria, no al Estado. Ya eso le sumas que todos los productos no, bueno, noveles, ya no son noveles, tienen unos impuestos muy bajos y que cada vez está aumentando más su consumo, pues ahí lo tienes. Si una cajetilla de tabaco cuesta, voy a poner 5 euros y tiene un 75-80% de impuestos, la industria gana 20. Pero si un vapor cuesta 5 euros y solo tiene, no me sé los datos, el 21% del IVA y poquito más, pues ahí tienes un 30% perdón, un 70% de ganancias para la industria. De todos modos, a mí me Sí, gustaría ser optimista, en este tema. Vamos a ver, porque estamos lanzando a veces mensajes. Yo creo que si estamos viendo una escalada en la interferencia de la industria últimamente es porque estamos haciendo bien otras cosas. Es decir, ellos reaccionan de alguna manera. Por fin vamos a ver una ley nueva del tabaco en España. Por fin vamos a equiparar, preguntaban por los vapers con otras cosas. Yo creo que estos son los extractores del tabaco. O sea, al final les está yendo muy mal y están haciendo lo que pueden para seguir con su negocio. Un negocio que cada vez más gente entiende que es un negocio maligno, es un negocio que causa dolor, daño, sufrimiento, que enriquece solamente a una serie de multinacionales, pero hace mucho daño al resto de la población. Y en las sociedades más avanzadas, en las que hay más recursos educativos, en las que somos capaces de, bueno, pues de ver la realidad de las cosas, lo tienen crudo. Por eso en algunos países el tabaco está yéndose claramente a pique, ¿no? Y espero que en España sea así también. Estamos mejorando bastante de lo que se fumaba antes a lo que se fumaba ahora, pues nada que ver. Y creo que la sociedad va cambiando también. Estoy esperanzado, yo soy optimista y me gustaría terminar con un mensaje de optimismo, pero cuidado, defendámonos con uñas y dientes y no consintamos sobre todo esto. O sea, que haya sectores del gobierno, vamos a pasarle factura a estos sectores, que sepan que al final les va a pasar factura, que la población, la sociedad va a entender que esto no puede ser, insisto, que la salud es muy importante, es un bien trascendental y creo que hay que insistir por ahí. Pero, insisto, yo personalmente soy optimista. Vamos fuera de tiempo, voy a añadir 5 minutos, pero sí que os pido por favor brevedad en las preguntas que quedan. Segismundo Solano comenta: la investigación de la salud en los adolescentes consumidores presenta desafíos y dilemas éticos. Participación de los tutores, padres, mantener la confidencialidad, problemas de reclutamiento. Se requieren ajustes éticos y alternativas si queremos superar la investigación del tabaquismo en jóvenes con los nuevos productos emergentes por parte de la industria tabaquera. ¿Algún comentario? que tiene Bu- toda la razón. Sí, poco que añadir. Sí, se está yendo un poco del enfoque de la interferencia de la industria, pero agradecemos por este comentario y igualmente se llevan a cabo diferentes estudios en España hoy en día, la encuesta de estudios, etcétera. Tenemos ya algunas herramientas puestas para recoger información de adolescentes. Obviamente se debe hacer más trabajo y más trabajo también cualitativo, no solo cuantitativo, ¿no? De preferencias, de cómo eligen ciertos productos, pero tampoco podemos saltar normas éticas, por tanto siempre habrá este equilibrio para trabajar en marco legal. Muchas gracias. Ana Ricovene comenta: si no se sancionan los incumplimientos de la actual ley, por ejemplo, las terrazas, ¿cómo se puede cumplir la próxima? Bueno, yo ahí creo que evidentemente uno de nuestros cosas pendientes es que haya una mayor implicación de las fuerzas de seguridad del Estado a la hora de sancionar los incumplimientos. Pero yo creo, por ejemplo, en el caso de las terrazas, una de las razones por las cuales hay incumplimiento es porque tiene demasiadas excepciones. No se puede fumar en aquellas que tengan más de 2 paramentos y un techo. Esto la mayoría de la gente no lo desconoce. Entonces, si conseguimos que se prohíbe fumar en todas las terrazas, sin excepción ninguna, esto no genera esa duda, ese desconocimiento, es mucho más fácil de implementar y además empodera al resto de la ciudadanía a decir al vecino de mesa: oiga, aquí no se puede fumar, igual que ocurrió cuando se prohibió fumar en los interiores. Por lo cual, cuantas menos excepciones hayan en la norma, más fácil es la implementación. Y sí, evidentemente tenemos que exigir a nuestros gobernantes, fuerzas de seguridad del Estado,
que implementen los mecanismos para sancionar los incumplimientos, que desgraciadamente hay mucha dejadez al respecto. Sí, luego añadir también que el cumplimiento depende de las comunidades autónomas y los servicios de inspección están en cuadro. Yo hice una pequeña encuesta a través de las diversas comunidades autónomas y realmente no tienen un protocolo específico para este tema y por lo tanto es algo que hay que mejorar muchísimo, hay que mejorar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del apoyo político a este tema. Eh, y solo creo que encontré una comunidad autónoma que medio sabía lo que estaba haciendo. El resto tuve muy mala impresión. Sí, y la voluntad política es muy importante, porque también recae en los ayuntamientos la vigilancia. Si las policías locales no tienen una orden directa de bueno, sancionar estos incumplimientos, pues no lo hacen. Y esa orden viene desde el poder político. Comenta José Antonio Navidad que igual a nivel de profesionales periodísticos hay que crear también redes de apoyo de antitabaquismo, fomentar un protocolo y autorregulación de los medios en ese sentido, junto a la patronal de medios. Me lo apunto en los deberes para proponerlo a mis compañeros informadores de la salud. Mariola Moreno dice que seguiremos trabajando en la concienciación y la pedagogía hasta conseguir que se eliminen las colillas y filtros de cigarrillos. Ojalá conseguir medidas más contundentes a nivel legal. Hacéis un gran trabajo, enhorabuena, muchas gracias. Y la última es la última pregunta, Susana Sabaté. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie? Porque cada vez se respeta menos la ley que se aprobó hace 15 años, se fuma en bares con la supuesta terraza toda cerrada, lo que comentaba Raquel, discotecas, conciertos. ¿Podemos denunciar de alguna manera para hacer cumplir la ley? Sí. Pues lo que tenemos que hacer es no callarnos. Debemos. Quejarnos en caso de poner denuncias a través de la página web de los fumadores. Tenéis ahí todas las instrucciones para hacerlo y hay formularios para que tengáis una base y también pues hojas de reclamaciones, que eso fastidia mucho a los locales incumplidores, reseñas en Google, sobre todo, y también al camarero y al local y al propietario de turno. No callaros nunca. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego, ya para terminar, asociar juntos se hace más que por separado. Y Sí, entonces yo creo que hay que formar parte de la organización civil, de la sociedad civil organizada. Hay multitud de organizaciones en España, elegir la que queráis, pero apuntaros. ¿No? Fumadores, SALT, el CNPT tiene multitud de organizaciones, cualquiera, pero organizaros. eso es. Pues con ese mensaje acabamos. Ha sido un auténtico placer moderaros. Como profesionales de la salud, nosotros los informadores de la salud os vamos a apoyar en todo lo que podamos. De verdad es un auténtico placer. 5 conclusiones para acabar. La primera, hay interferencia lamentablemente de la industria en el gobierno español. La segunda, lo que es aún más grave, no hay mecanismos en el gobierno para evitar la interferencia. La tercera, el gobierno tiene que poner en marcha las recomendaciones de la OMS para cumplir con el artículo 5.3 del convenio marco con un papel clave del Ministerio de Industria. La cuarta, como decía Francisco Lozano, a pesar de todo estamos mejor, aunque no hay que bajar la guardia. La quinta, como ha comentado ahora Raquel, no hay que callarse. Y la sexta, como ha comentado Armando, tenemos que ir todos de la mano coordinados. Un auténtico placer. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Un abrazo y muy buenas tardes. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias, Javier, y Gracias a a todos. todos. Muchas gracias. Buenas tardes.